Bueno, vamos a dar comienzo, así no nos retrasamos tanto. La primera charla de hoy la va a dar Ana Martín. Ella es ingeniera biomédica, trabaja en Philips, es especialista en el sistema de gestión hospitalaria TASI de Philips México y nos va a presentar este sistema, cómo lo utilizan para la gestión hospitalaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco sobre sí la herramienta TASI, que es un sistema de gestión hospitalaria, pero sobre todo de la problemática actual que tenemos en Latinoamérica. En Philips entendemos que hay algunas tendencias que están dando forma a la situación actual en la industria de salud. Algunas de estas tendencias son que tenemos recursos globales limitados, con lo cual el control de costos es muy importante, el control de los procesos, ser eficientes y eficaces en todo el flujo de la atención. Adicional, tenemos una población que está envejeciendo, con lo cual todo lo que sean enfermedades... perfecto. ¿Sí? Ok. Todo lo que son enfermedades crónicas degenerativas es un punto muy importante también en la industria. Además, los pacientes ya están mucho más involucrados en su atención. Entonces, tenemos un paciente mucho más comprometido que necesita más información, necesita estar en línea con todos los profesionales de salud que están atendiéndolo. Y bueno, la digitalización, que eso es un tema que es de todos los días, son algunas de las tendencias que están dando forma a todas las innovaciones que estamos trabajando. Por otro lado, dentro de Philips tenemos un continuo de cuidado en donde desde la prevención, el cuidado en casa, el diagnóstico, el tratamiento y posteriormente el seguimiento del paciente desde su casa va a ser lo que va a dar forma a todas las soluciones con las que vamos a trabajar. Estas soluciones van desde equipamiento hasta sistemas de información. Entonces, dentro de los sistemas de información, un punto muy importante es el sistema de gestión hospitalaria. Es el pegamento que va a reunir toda esta información y qué vamos a hacer con esta información. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Sabemos si los sistemas realmente se están comunicando entre ellos o trabajan de manera aislada como silos. Sabemos si los datos realmente, todo lo que se está capturando en los diferentes sistemas, aplicaciones y equipamientos se está procesando y se está utilizando para tomar decisiones. ¿Cómo es el flujo de trabajo del usuario clínico? ¿Es algo eficiente o es un retrabajo? ¿Utilizar este tipo de herramientas representa una ayuda o representa más tiempo que está quitándole a la atención del paciente? Vemos que hay una quiebra entre los puntos de atención, entre los diferentes puntos de atención del paciente. Tenemos dispositivos a lo mejor world class conectados a los pacientes, dispositivos de multimarcas. Sin embargo, estos dispositivos no se conectan a las diferentes áreas del hospital. Por otro lado, los datos deben de ser tomados junto a la cama del paciente para que sean en tiempo real. Los diferentes departamentos y a veces entre ellos no están comunicados, con lo cual es complicado que se puedan tomar las decisiones oportunas en el momento correcto. Entre empresas, vamos a un siguiente nivel, esto es dentro del hospital, pero además entre empresas no se están comunicando, entonces los retrabajos, la gestión de reportes, etcétera, es mucho más complicado. Y bueno, por último, ya que el paciente es dado de alta, ¿qué pasa después de que sale del hospital? ¿Realmente estamos capturando esta información y estamos tomando decisiones con esta información? ¿Estamos siendo preventivos con la información que obtenemos del paciente, que como veíamos en las tendencias iniciales, es un paciente comprometido, es un paciente que está empezando a capturar su propia información? La información puede atascarse en estos puntos. Es muy importante entender en todo el flujo del proceso del paciente, desde que ingresa al punto de cuidado hasta que se da de alta del padecimiento, en qué parte del proceso se está atascando esta información para que podamos utilizarla de forma oportuna.
Por otro lado, los sistemas de salud están buscando soluciones que apoyen la transición basada en valor, que es otra de las tendencias que estamos viendo. Sin embargo, vamos a ver que cada uno de los perfiles dentro del hospital va a tener diferentes necesidades. Por un lado, el CEO va a buscar resultados y nuevos modelos de negocio, va a buscar tener redes de atención, consolidando fusiones y adquisiciones. Por otro lado, un CIO va a buscar lograr interoperabilidad entre los sistemas, va a buscar datos y se preocupa por la seguridad de la información. Un jefe de enfermería va a buscar aumentar la satisfacción de los pacientes, atenderlos de forma oportuna, dedicar menos tiempo a los registros y más tiempo al cuidado del paciente y además mejorar la satisfacción del cuidador. Todo esto que está también muy en tendencias, hablar sobre burnout del staff clínico, en gran medida es por estos retrabajos que suceden en el flujo de atención. El director médico, por otro lado, pues va a buscar tener que los pacientes tengan una atención integrada, completa y que las operaciones se optimicen, los flujos clínicos sean lo mejor posible para en el menor tiempo dar de alta al paciente y poder recibir más pacientes. Entonces veíamos también dentro de las tendencias que los recursos son limitados y la tendencia aumenta a que esto continúe. Entonces, es muy importante para los directores poder optimizar estos recursos y utilizarlos de forma adecuada. Y por otro lado, el financiero pues va a buscar controlar costos, por supuesto, trabajar con nuevos modelos de pago, financiadoras, aseguradoras o pagadores y incluso hacer outsourcing de algunos servicios. Para cada uno de estos perfiles tenemos que buscar las soluciones, es decir, que si bien cada uno va a tener necesidades diferentes, tenemos que tener una solución integrada que pueda aportar valor a cada uno de estos roles para mejorar los resultados clínicos, mejorar la experiencia del paciente, mejorar la satisfacción del staff y de los cuidadores y, por supuesto, disminuir los costos. Es muy importante en todo este flujo no perder el objetivo de dar una atención correcta en el momento correcto, en el lugar correcto. Es decir, que dentro del hospital tenemos que garantizar que el acceso a los datos del paciente sea desde el diagnóstico hasta el tratamiento, en todo el continuo de cuidado. Fomentar una colaboración, una atención colaborativa entre los diferentes usuarios y stakeholders. Además, tener un cuidado eficiente de los procesos. Por otro lado, en casa tenemos que ayudar a las personas a predecir qué es lo que está pasando. Con esta información que se está capturando podemos ser mucho más preventivos y hacer intervenciones tempranas y que sean rentables. No es lo mismo atender a un paciente en una etapa de una enfermedad terminal o incluso en estas enfermedades crónico-degenerativas en las que el paciente a veces acude a la clínica ya cuando es muy tarde. Si podemos detectar este tipo de situaciones previo a que se agraven, obviamente los costos van a disminuir. Y gestionar poblaciones. Este es otro punto muy importante en el cual ya una vez que nosotros tenemos los datos del paciente, tenemos los datos clínicos dentro de los servicios tanto ambulatorios como de internación, entonces podemos empezar un análisis poblacional para ver cuáles son los diagnósticos o los tipos de paciente que yo estoy tratando y poder generar planes de prevención y apoyo a estas poblaciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos factores críticos de éxito dentro de estas fases? Obviamente vemos que hay ciertos caminos que tomar. Por un lado, dentro del hospital hay que tomar ciertas acciones para garantizar que el paciente pueda estar involucrado, por un lado, que tengamos la información, que las áreas se comuniquen, que las empresas se comuniquen. Y algunos de estos factores es, bueno, primero el liderazgo. Es muy importante que esta gestión del cambio vaya de arriba hacia abajo, se cascadee en todos los niveles de la organización. Por otro lado, la planificación. Estos proyectos son complejos, tienen que ser muy bien planeados. Alinear expectativas es muy importante entre proveedores y prestadores de servicio. El compromiso. Estos cambios disruptivos en las organizaciones obviamente requieren que los participantes del proceso tengan un
un compromiso adicional a sus actividades diarias. La usabilidad. Esto es un punto muy importante porque no queremos que las herramientas representen un trabajo adicional para los usuarios, sino que sean una herramienta que facilite la toma de decisiones. En la medida que estas herramientas sean diseñadas por los mismos usuarios o el mismo perfil de usuarios, vamos a garantizar que sean usables. Por otro lado, bueno, son cambios de procesos y estructuras organizacionales también. Es un momento importante para redefinir estos procesos y ver realmente en dónde tenemos nuestros cuellos de botella, qué podemos hacer para mejorar estos procesos. Hay que dar valor para los profesionales de salud. Es muy importante que cuando nosotros estemos implementando este tipo de soluciones, la persona que lo va a usar entienda cuál es el valor de esta solución, cuáles son los beneficios, qué indicadores va a tomar, qué tiempo se van a reducir, cómo vamos a mejorar la experiencia del paciente. La optimización de la documentación clínica. Esto es muy importante en la medida de que los datos que ingresemos a los sistemas sean datos de valor, vamos a poder extraer esos datos para tomar decisiones. Si ingresamos basura, vamos a obtener basura. Entonces es muy importante que la calidad de la información que se ingrese en los sistemas sea la correcta. La infraestructura. Esto depende obviamente de que tenga una infraestructura por detrás que soporte a cada una de las fases del proceso. Aunque tengamos un muy buen producto, si la infraestructura no soporta, de cara al usuario va a ser un sistema que no va a funcionar. Y bueno, la capacitación y soporte técnico. También es muy importante, estas herramientas están vivas, todo el tiempo estamos teniendo mejoras, con lo cual el usuario tiene que estar capacitado de forma constante y se le tiene que dar atención a su soporte. Nosotros estamos pensando que, bueno, actualmente los sistemas trabajan de forma modular, descomunicados, no integran toda la información. Entonces, lo que buscamos es tener una sola base de datos en un solo sistema con cada uno de los puntos de información para que tengamos la trazabilidad punto a punto, desde que ingresa el paciente en el sistema, en algún tratamiento, hasta que el paciente es dado de alta incluso en casa. En este continuo de cuidado es muy importante considerar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a capturar, vamos a guardar, vamos a compartir, vamos a colaborar entre áreas, vamos a coordinar información, vamos a analizar esta información y vamos a cuidar población. ¿Dónde vamos a hacer esto? Entonces, en los sistemas vamos a tener las partes principales en donde se va a capturar toda esta información. Tenemos áreas clínicas, tenemos áreas administrativas, financieras y gerenciales, con lo cual cada uno de los perfiles que platicábamos que tienen diferentes necesidades van a tener herramientas propias diseñadas para el flujo de atención correspondiente. Dentro de estas funcionalidades no es solo la historia clínica electrónica, sino todo lo que va relacionado a esta historia clínica electrónica, los módulos de soporte al diagnóstico y tratamiento, flujos especializados de oncología, de cardiología, de odontología, etcétera. Entonces son herramientas que deben de ser diseñadas por este tipo de perfiles para que se puedan adoptar de forma correcta. Y por último, bueno, la parte del cuidado poblacional, en donde ya el paciente puede estar involucrado. El compromiso del paciente es muy importante, utilizando portales del paciente, que los médicos desde sus consultorios, incluso si es iniciativa privada, puedan accesar a la información, puedan capturar información y después hacer análisis de medicina preventiva. Obviamente, bueno, al final toda esta información no sirve si no se procesa y no se analiza y no se generan indicadores. Entonces, lo más relevante de toda esta información, y por eso la importancia de la calidad de la información y de que los usuarios tengan ese gusto por capturar la información, es la generación de los indicadores de gestión, los dashboards de gestión, que al final nos van a ayudar a tomar decisiones.
Dentro del flujo del paciente, para toda esta parte de conectar los puntos de la atención, vamos a ver diferentes fases del proceso. Entonces, el paciente puede ingresar al sistema, ya sea por una consulta ambulatoria, ya sea por un paciente de urgencias o una cirugía programada. El médico de la consulta puede dar ingreso también a los pacientes, y ahí empieza el camino o el journey del paciente. Entonces, una vez que captamos a ese paciente, vamos a seguir el proceso punto a punto, desde que si entra por urgencias, todo el proceso de urgencias, después si es trasladado a quirófano, terapia intensiva, todos los registros que se requieran para cada uno de los flujos especializados. Posteriormente, el paciente va a ser dado de alta del servicio clínico y va a acudir a su casa, en donde continúan los registros del cuidado en casa, y el paciente vuelve a iniciar el ciclo cuando empieza otra vez a solicitar una programación de una consulta o consultar resultados de laboratorio, imagen, etcétera. Empezamos a involucrar más al paciente en el cuidado de su atención. Esto, como saben, es un proceso cíclico, y TASI tiene las opciones para llevar todo el flujo punto a punto. Ahora, esto es en la parte del journey del paciente, pero después por detrás hay muchas actividades que ocurren en cuanto a cadena de suministro, financieros, facturación. Es un punto muy importante porque también platicábamos del perfil financiero. El perfil financiero va a buscar controlar estos costos. En la medida que todo nace de lo clínico, vamos a obtener esa información del punto clínico y vamos a cruzarla con resultados financieros. Entonces, es muy importante que en todos los puntos de cuidado del paciente se traducen alguna información financiera, ya sea un cargo al paciente o un costo, etc. Y por supuesto, ya una vez teniendo este primer nivel, vamos a después a conectar diferentes instituciones, redes o empresas para ya tener una información global. La idea sería después, los países están buscando por tener bases centralizadas en donde todos se puedan comunicar, no importa si utilizan herramientas diferentes, porque todos estamos en ese camino de interoperabilidad también. Entonces, pero para llegar a eso necesitamos garantizar que se tengan las bases, los cimientos, para después poder compartir la información entre poblaciones y que incluso por países se pueda hacer una gestión mucho mejor de los padecimientos. Bueno, es muy importante que aprovechemos las fortalezas en el punto de atención para tener un trabajo inteligente. Entonces, hablábamos de que primeramente hay que recopilar. ¿Cómo vamos a recopilar esta información? Vamos a utilizar dispositivos de clase mundial para generar datos, que sean datos confiables, datos sólidos, que tengan protocolos de seguridad de la información y que se puedan enviar a los repositorios de forma correcta. Después, teniendo todos estos datos, vamos a organizar estos datos, vamos a agruparlos y presentarlos en la plataforma, que sean interoperables y que estén en el contexto correcto. Es muy importante que los usuarios clínicos tengan la información correcta en el momento correcto, para que puedan tomar las decisiones a tiempo. Posteriormente, ya una vez que estos datos están organizados, podemos planear. Para planear, podemos utilizar herramientas de protocolos de atención, soporte a la decisión clínica en tiempo real. En el momento que nosotros estamos recibiendo el dato, lo estamos procesando, podemos sugerir un protocolo de atención para los usuarios clínicos, y de esta manera vamos a empezar a estandarizar no solo el cuidado clínico, sino también los costos que representa este cuidado clínico. Y algo muy importante teniendo estas fases es actuar. Entonces, todo esto nos sirve para que nosotros podamos actuar en el momento correcto, hacer una mejora continua en el caso de que los indicadores no estén de acuerdo a nuestras metas, podamos tomar iniciativas en el momento correcto. No esperar a que el problema se agrave, sino dentro de la fase del proceso identificar el problema y empezar a hacer las acciones correctivas. Obviamente todo esto se soporta de herramientas analíticas, porque cada uno de los perfiles de usuario necesita algún tipo de indicador, ya sea clínico, financiero,
o gerencial. ¿Y qué es lo que vamos a obtener con esto? Vamos a poder medir resultados, vamos a poder mejorar nuestros resultados clínicos, tiempos de atención, detección de enfermedades, estandarizaciones de la atención. Vamos también a poder mejorar la experiencia del paciente. Hemos platicado mucho que los pacientes ya no son como eran hace 20 años. Los pacientes están mucho más informados, están mucho más involucrados en el cuidado de su atención, incluso quieren participar en el cuidado de la atención. Entonces tenemos que tomar ese momentum, esa iniciativa que están teniendo las personas de participar para poder mejorar estos resultados. Muy probablemente todos ustedes o la mayoría de ustedes ya utilicen alguna aplicación en donde midan sus signos vitales, en donde estén tal vez coordinando su salud gineco-obstétrica o algún otro tipo de aplicación. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Realmente se queda dentro de nuestra aplicación del paciente y no se está explotando de la manera correcta? Entonces, en la medida que el paciente esté viendo que su información le está sirviendo para recibir alertas, para ser preventivo, para poder programar en tiempo sus consultas, sus cirugías y sus seguimientos, entonces vamos a tener un paciente más involucrado, y hay muchos estudios que indican que los pacientes involucrados tienen mejores resultados en el tratamiento de sus atenciones. Y bueno, vamos a, por último, también mejorar la satisfacción del staff clínico, en donde, bueno, vamos a ver que las personas van a estar mucho más tranquilas, van a dedicar menos tiempo a hacer registros dentro del sistema y dedicar más tiempo al paciente. Y no menos importante, todo esto se va a traducir en la disminución de costos. Vamos a tener atenciones mucho más eficientes, vamos a tener atenciones puntuales en el momento correcto, con lo cual se va a ver reflejado en una disminución de costos. Al final, un sistema integrado como TASI nos puede ayudar a mejorar la seguridad del paciente, nos puede ayudar a tener una eficiencia clínica y operacional y mejorar el liderazgo también para la toma de decisiones y optimizar el proceso del flujo continuo. Ya por último, para terminar como conclusiones, el hecho de tener una solución integrada como TASI nos va a permitir una transición a una atención basada en valor y salud poblacional, nos va a permitir tener una medicina de precisión y un tratamiento mucho más personalizado, y vamos a poder tener plataformas digitales en soluciones basadas en datos. Y por último, vamos a cuidar la red de personas, de tanto cuidadores como pacientes, como familiares, como staff clínico, para tener el foco centrado en el paciente, el foco centrado en mejorar el cuidado de la salud. Y bueno, Philips lo que busca es conectar estos puntos de atención del paciente, no solo con equipos o hardware, sino también con soluciones que les permitan a los usuarios clínicos lograr sus objetivos. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Entre diferentes instituciones o dentro del mismo? Claro, de hecho, bueno, en algunos de los países en los que trabajamos ya se tienen modelos o guías de interoperabilidad. Algunos utilizan OpenEHR o algún otro modelo de interoperabilidad que permiten generar estos archivos para el envío de mensajes entre diferentes instituciones. En México, por ejemplo, ya se tiene una certificación con la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud que permite generar los datos del resumen clínico y otras informaciones de nacimientos, mortalidad, etcétera, para comunicar a las diferentes instituciones de salud. Ahora sí es un proceso lento porque depende también
de que las instituciones quieran compartir esta información con otras, y por otro lado que la normativa soporte este intercambio de información. Entonces, estamos en ese proceso. Sin embargo, bueno, lo que normalmente se ha hecho hasta el momento es compartir información entre hospitales de la misma red. ¿Okay? En México ya se está en un siguiente nivel, que es compartir al Ministerio de Salud. Y bueno, se está trabajando en todas las bases para hacer interoperable vía OpenEHR. Claro. ¿Listo? Muchas gracias.